Seguimos en Mercado Visión, amigos, hasta las 10 les hacemos compañía. Ahora momento de recibir a Miguel Gorelick, director de Valor Carne. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Bueno, estuvimos ahí, soy un gran seguidor de Valor Carne, Miguel. Estuvimos ahí de cumplir la Hilton. Sí, sí, digamos que ya con los números que había a fines de mayo, ya era un hecho que se iba a cumplir casi totalmente o totalmente. Hubo un poco de temor, de aprensión hace 2 o 3 meses cuando a raíz de la baja de las exportaciones en los primeros meses del año hubo se despertaron dudas acerca de si se iba a cumplir con la cuota o no, pero bueno, afortunadamente se ha hecho casi todo. Bien. Recién charlaba con Roberto Gavarini, consignatario, él me decía, nunca vi en mi vida estos precios del novillo. Jamás en la historia. Puede ser que él no recuerde alguna relación, pero estamos en esa relación de precios, por lo menos para lo que es este novillo de exportación de tanto valor. No, bueno, yo no tengo la misma impresión, digamos. Ajá. En términos reales, digamos, en pesos deflacionados, en pesos de valor de hoy, estamos con un novillo de un valor intermedio. Ujú. Estamos lejos de los picos que se han logrado, aunque sea esporádicamente, y por supuesto también estamos lejos de los pisos de precios que ha tenido el novillo, que hoy nada que ver con lo de hoy. Pero insisto, este es un precio intermedio en pesos ajustados. En dólares es un precio relativamente alto, pero la verdad es que no me fío de esta variable porque el valor del dólar ha tenido tanta amplitud en la Argentina, sin ir demasiado lejos, sin ir 50 años o más hacia atrás, pero en los últimos 20 años ha habido una gran disparidad en el valor del dólar y el poder adquisitivo de un dólar en términos internos en la Argentina, que, que digamos, no me parece la variable más importante, pero de nuevo, Ujú. medido en dólares, tampoco estamos en un valor récord. Ujú. Bien. Y parecía, no sé, si viajamos en el tiempo, no mucho, unas semanas para atrás, parecía que venía una superguerra comercial, que iba a haber un gran alboroto en los mercados. Sin embargo, más allá de algunos anuncios de Estados Unidos para con China y de China para con Estados Unidos, algún cambio de mano de algún negocio, eh, Argentina salió bastante indemne de esta situación, ¿no? Bueno, más o menos. Yo por ahí tengo una visión un poco más pesimista con lo que puede pasar con las disrupciones que pueden pasar en el mercado mundial. Es cierto lo que vos decís, el análisis hasta hoy es así. A mí me preocupa que se lleguen a dar algunos pasos eh, que transformen esta situación en algo más complicado. Ujú. Eh, digamos, es cierto, el 2 de abril se anunciaron tarifas, aranceles, en español, perdón, aranceles muy altos de Estados Unidos con respecto a la mayor parte de sus socios comerciales. En ese caso a la Argentina le tocó el mínimo, el 10%, y eso a los pocos días después de haber habido un derrumbe en las bolsas de negocios del mundo, se postergó durante 90 días, esto vencía el 9 de julio, volvió a postergarse hasta el 1 de agosto y mientras tanto Trump no ha dejado de anunciar aranceles descomunales con respecto a ciertos socios comerciales. En los últimos días fue el caso de México, de Canadá, de la Unión Europea, con aranceles del 30-35%, y hace unos pocos días fue el caso de Brasil con 50%,
y siempre supuestamente a partir de una fecha futura, en este caso 1 de agosto, que tampoco se sabe si va a haber o no va a haber contramarcha, y tampoco se sabe si el 50% este que anunció para Brasil es un número total o es adicional a lo que ya está pagando, porque hoy Brasil, en el caso de la carne, que es lo que nos compete más directamente, está pagando un arancel del 10% y como ya hace rato, desde los primeros días del año, que agotó la cuota por la que puede entrar en Estados Unidos, que es una cuota de terceros países, paga también el 26 y algo por ciento. Es decir, que hoy Brasil para entrar la carne está pagando el 36 y pico por ciento, lo mismo que hacemos los otros países que cuando exportamos fuera de cuota. Pero entonces, el 50% es un salto que va del 36 y pico al 50 o es arriba de esto, con lo que se estaría hablando de un arancel del 86%. Esto no está claro en ningún lado, nadie lo sabe, en los anuncios se lo pasa por encima y bueno, entonces para los que estamos estudiando el tema es una diferencia sustancial, pero nadie puede afirmar algo en un sentido o en otro. Y Miguel, ¿y ese arancel, de acuerdo a este anuncio, se aplicaría también en Argentina o quedaría Argentina exenta de llegar a ese 50 o sumar ese 50? Porque Argentina No, también está con una cuota y exportando a Estados Unidos por el problema que tienen ellos de precios internos. eh, por afuera de cuota también está pudiendo entrar con un resultado favorable, entiendo. bueno, por fuera de cuota, en la Argentina también estamos pagando igual que hoy Brasil el 36,4%, pero este anuncio fue específicamente para Brasil. En realidad la semana pasada hubo anuncio, hubo cartas enviadas a una docena de gobiernos indicándole tasas que van del 30 al 50% en el caso de Brasil, y en el caso de Brasil específicamente hubo motivos no comerciales ni económicos, sino que, entre otras cosas, Trump criticaba el juicio que se le está siguiendo a Jair Bolsonaro. Es Claro. decir, el disparate hecho realidad, cualquier argumento sirve para efectuar este tipo de amenazas comerciales y esto es lo que a mí me intranquiliza y me hace ver con cierta preocupación qué es lo que puede pasar en los mercados mundiales próximamente. Tal cual. Sí, porque digamos, o sea, lo que te intranquiliza es eh, eh, esta adjudicación de aranceles económicos por cuestiones políticas, no porque se aplica a la Argentina, sino por la inestabilidad que generan los mercados, digamos, porque para Argentina, entre comillas, sería bueno que no pueda entrar a Brasil. Sería más mercado para Argentina, digo yo. Sí, en realidad tampoco nos va a cambiar tanto la vida. Estados Unidos es un mercado de 12 millones de toneladas, importa alrededor de 1 millón de toneladas y Brasil viene apuntando a tener, no sé, algo así como por decir algo, unas 200.000 toneladas en Estados Unidos. Claro. Nosotros tenemos una cuota de 20.000, estamos exportando casi tanto lo mismo por fuera de cuota en esas 40.000 toneladas que le exportamos a Estados Unidos, que esté Brasil o que no esté Brasil. Puede impactar un poco en el nivel de precios, pero no, digamos, no va a ser un cambio demasiado drástico. Así que acá tampoco es Sí, una cuestión de que la sangre del vecino no sí. puede favorecer de alguna manera. Sí, sin Lo dudas grave, es más preocupante esto que decís, ¿no? Las cartas estas que vuelan de un estado al otro con aranceles. claro, lo grave que yo destaco es que todo esto está rodeado de cosas que no son ni lógicas, ni esperables, ni predecibles. Claro. Es, es una incertidumbre total, es un capricho.
De todas maneras, acá, por supuesto, la pelea principal la tiene Estados Unidos con las grandes potencias, con China, con la Unión Europea, con sus dos vecinos, Canadá y México, que, que ambos dependen en un grado altísimo del comercio con Estados Unidos, porque alrededor del 80% de las exportaciones, tanto de uno como de otro, se dirigen a Estados Unidos. Ahí está la gran batalla. Nosotros somos un actor de reparto. Ujú. Bien. Bueno, eso con Estados Unidos, Unión Europea prácticamente cumplida la cuota. Y en China, ¿cómo estamos? ¿Logra Argentina entrar de a poquito en mercados de calidad ahí o nos tenemos que conformar con la vaca, que no es un mal negocio tampoco? En realidad no es una dicotomía negocios de calidad o vaca, sino que acá hay un nicho muy chiquito y donde la Argentina está haciendo esfuerzos considerables para entrar, pero que su penetración es baja, de nichos de calidad, hay carne de vaca, pero también hay mucha carne de novillo. No los cortes caros, sino el delantero. Ajá. Hay una parte importante de la carne congelada que va a Chile que es carne de novillo, no es carne de vaca. Ujú. Pero respondiendo a tu pregunta, la Argentina, China sigue siendo el principal mercado, al igual que lo que sucede en el caso de Brasil. Y Uruguay, en Uruguay dejó de ser el principal mercado. Hoy Uruguay está más volcado a Estados Unidos, que venía con precios más atractivos. Pero de nuevo, China es un mercado importantísimo para la Argentina. La Argentina ha bajado su nivel de exportación en los últimos meses por las dificultades que se venían arrastrando y que ahora se están revirtiendo, especialmente por el lado de los precios internacionales, que han mejorado de una manera bastante apreciable, y también en las últimas 2 o 3 semanas por el tipo de cambio, que, digamos, lo que pasó en 2 o 3 semanas no es necesariamente proyectable hacia adelante. Claro. Esto hay que hacer más un día a día, pero sí son más consistentes los aumentos de precios, que son importantes y son generalizados. Esto significa que no es que haya aumentado el precio mucho en un mercado, sino que los precios han aumentado bastante en casi todos los mercados importantes para la Argentina: China, Unión Europea, Estados Unidos, Chile, Brasil, Israel. En todos estos mercados, si uno mira el último dato conocido, que es las exportaciones de mayo, en los próximos días van a salir las de junio, y la compara con un año atrás, estamos hablando de más del 20 y pico % de promedio de aumento de precios. Y en el caso de China son un poco más altos porque China venía un poco más castigada. Pero digamos que este es el factor que cambió en los últimos 2 o 3 meses, eh, frente a una visión que había un poco más pesimista con respecto al curso de nuestras ventas al exterior. Miguel, y este 20% en precio por encima del año pasado, ¿compensa la baja, el retroceso en volumen? Eh, el, el retroceso en volumen se produjo porque durante la mayor parte del año 24 el negocio de la exportación tuvo un margen muy malo. Entonces, eh, la, digamos, en la industria de la carne, en casi todos los eslabones, nadie deja su operación o la chica de un día para otro porque en algún momento le resulta malo, porque es un sector que está acostumbrado a subas y bajas. Pero después de tantos meses de mala situación, se empezaron
a resentir los negocios y después de meses muy importantes que tuvimos en agosto, septiembre, octubre, noviembre del año pasado, después empezó a sentir esta caída que fue muy fuerte en enero, febrero, marzo. Pero hasta el dato de abril, que es el último que se conoce, eh, el, estaba en una situación intermedia la exportación y yo creo que a partir de los datos de junio, de julio, vamos a notar que los embarques están volviendo a crecer. A, a caballo, digamos, de estas mejoras de precios. Seguimos en Mercado Visión charlando con Miguel Gorelick, director de Valor Carne. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, señor. Ahí estás, gracias por esperarme. Bueno, me quedaban algunas inquietudes que tienen que ver con el mercado de China, con el gran volumen de vaca que enviamos allí y algunas dudas que me surgen de la importancia de Brasil en ese mercado. eh, y tiene que ver con si Brasil con su novillo ataca los mismos mercados que Argentina con la vaca o está un escalón superior proveyendo a ese destino. A ver, Brasil exporta más o menos unas 100.000 toneladas por mes a China de carne vacuna sin hueso congelada. Casi no tiene otro rubro de exportación hacia China, mientras que la Argentina y Uruguay también exporta carne sin hueso congelada, carne congelada con hueso y también algunas cantidades muy menores de carne enfriada. Ujú. Eh, eh, el precio contra precio, el conjunto de la carne congelada sin hueso, que es el único rubro que nos podemos comparar con Brasil, por lo que decía antes, Sí, son precios bastante similares a los que recibe la Argentina y también similares a los que recibe Uruguay en ese rubro específico. Así que eso de la ventaja no la veo, creo que estamos bien. bastante de igual a igual los tres mercados del Mercosur que comerciamos con China. Bien, y me decías antes que el mercado de calidad en China es un mercado de nicho. Hace un tiempo anunció el IPCBA la posibilidad o un acuerdo para venta de carne premium con una plataforma que se llama Supermarket. No sé si estás metido en ese tema, Miguel. Bueno, Seguramente la noticia la no leíste, profunda. pero digo, ¿hay ahí un canal más o significa algo más que simplemente una plataforma donde puede estar en oferta la carne argentina? Yo creo digamos, para que se sienta esta presencia de carne argentina en este tipo de segmento, esto es muy bueno y se necesitan muchísimas otras acciones más. Claramente el actor dominante en este mercado de alta calidad y alto precio es Estados Unidos, o por lo menos lo era hasta abril, porque si bien con la mayor parte del mundo lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos ha hecho dirigir amenazas y finalmente ir postergándolas en su aplicación, excepto este 10% universal que quedó de las decisiones del principio de abril. eh, en el caso específico con China hubo una escalada mutua entre Estados Unidos y China, vale la redundancia, y llegaron a tener en algún momento tarifas del orden del 150%. Y después fue desescalando la situación, pero ahora mismo el, los aranceles que se aplican uno al otro están en el orden del 40-50%, es decir, un disparate. Eh, y esto le ha costado que en mayo, que es el último dato que se conoce, Estados Unidos
exportó la 10ª parte de lo que había exportado en mayo del año 24. De 14.000 toneladas pasó a 1.400. Entonces, y la mayor parte de esta carne apunta a ese nicho de alta calidad que vos Claro. mencionás. El precio promedio de Estados Unidos es bien superior al precio promedio de lo que exportamos desde el Mercosur. Y Miguel, Y ese espacio lo ocupó toda Australia, Argentina pudo entrar con algo ahí. la mayor parte de eso lo ocupó Australia, que es el que viene en segundo lugar en esta carrera tan interesante y tan atractiva. Eh, a- no tengo noticias de que Argentina haya podido aumentar de una manera mensurable sus ventas de este tipo de carnes. Claramente se va a necesitar que el consumidor chino conozca las virtudes de la carne argentina y demande esta carne. Y esto es más, me parece a mí, es más que estar en una plataforma de venta por importante que sea. Entonces, yo creo que ahí hay que centrar la atención de la promoción argentina. Bueno, y después, si apareciera la demanda, hay que hacer el novillo, ¿no? Que no está fácil. Y ahí ya te mete un Bueno, poquito adentro del territorio nacional, Miguel. Hay que hacer el novillo, conseguirlo, ¿no? Sí, es cierto. Digamos que la producción argentina todavía tiene un gran déficit en la producción de novillos. Si nosotros hacemos una comparación de lo que era el stock antes de la superliquidación de 2008-2009 con el actual, vemos que se recuperó la mitad del stock, pero las vacas son casi las mismas que había en aquel momento. Hay un poquito más de terneros de lo que había en aquel momento, pero tenemos la mitad de los novillos que había en ese momento. Y tres cuartas partes, es decir, un 75% de los novillitos, con lo que en realidad lo que la diferencia que había con la época de preliquidación o de pre-superliquidación es que la gente manda a faena animales más jóvenes y con menos peso, y esto se refleja en cualquier estadística que uno tome para analizarlo. Miguel, te hago la última, que abusé de tu generosidad y tu confianza y te agradezco mucho por estos minutos. Nos tiene que preocupar en ese sentido el volumen de faena de hembras y particularmente dentro de ese universo el de vaquillonas. Bueno, yo creo que estamos en volúmenes de faena y de participación de hembras que no es para preocuparse. Es decir, estamos recorriendo fases del ciclo ganadero dentro de parámetros normales. Acá estamos en mayo, perdón, en junio la faena fue un poquito más alta de manera interanual, pero estamos comparando con un junio que fue muy corto el año pasado. Por eso no era difícil pensar que íbamos a superar esa faena, pero estamos en números más o menos normales, que no están indicando ni un crecimiento expansivo del stock ganadero, pero de ninguna manera tampoco que haya posibilidades de una liquidación en el horizonte previsible. Y todavía la participación de las hembras en la faena viene con una tendencia descendente, es decir, que tampoco esto yo lo veo como un problema. Claramente a mí me gustaría que hubiera un crecimiento en el stock, que hubiera más producción, que hubiera una mayor tasa de destete, que es un déficit importante en la ganadería argentina, y que hubiera un mayor peso promedio de los animales a la hora de la faena. Pero bueno, esto no es una cuestión de deseo, sino que
el mercado deberá ir enviando las señales necesarias como para que los productores vayan tomando sus propias decisiones. Miguel, muchísimas gracias, te agradezco infinitamente estos momentos aquí en Mercado Visión. Un abrazo grande. Del mismo modo, saludos. Miguel Gorelick, director de Valor Carne, los